desde que se instauró la imprenta en España y en otras naciones de Europa, hasta el descubrimiento de los tipos móviles en que ese invento se difundió de manera extraordinaria y multiplicó sorprendentemente, casi en geométrica, la producción editorial en toda Europa, venían precedidos, digo, los libros que se publicaban de largas y muy etiquetadas presentaciones y dedicatorias. Generalmente esas dedicatorias las hacían los autores a aquellos prohombres del Estado que mandaban en la nación y que venían a apadrinar esas publicaciones. Es decir, que era un modo de agradecer el ejercicio del padrinazgo que ejercían sobre la literatura, sobre la escultura, sobre la arquitectura. Sin embargo, en el devenir del tiempo, las publicaciones fueron haciéndose mucho más sencillas y aquellas páginas que se dedicaban a los próceres que amparaban la publicación de los distintos libros, que muchas veces trataban de justificarse con largas peroratas escritas, en este caso, incluso con poemas, sonetos y hasta grabados, más que nada por mostrar un agradecimiento a esa persona de cuyo bolsillo salía la voluntad de la publicación. Pero así como la imprenta se diversificó, también se diversificó la posibilidad de imprimir, y los autores, que generalmente eran desde jóvenes de los distintos colegios universitarios o universidades hasta soldados que contaban sus peripecias en las distintas batallas, viajeros, el mundo de la literatura vino a abarcarlo todo: el pensamiento, la creación poética a través de la literatura, los campos del derecho, de la investigación, la historia. La letra impresa era un río caudaloso e inacabable que permitía que el mundo de las ideas se pudiera difundir y llegar a todos los sitios. Esos libros que iban precedidos de tan grande prosopopeya literaria se fueron suavizando en el devenir del tiempo y ya prácticamente en el siglo XIX y sobre todo en el XX, en el siglo que dejamos hace 25 años atrás, pues no tenían esas grandes cortinas primeras. A lo sumo, pues, eran cortas o son cortas dedicatorias. Aquí hay algunas de ellas, cortas dedicatorias que hacían los autores a sus esposas, a sus amantes, a sus amigos, a aquellas personas que admiraban, y las autoras a sus maridos, a sus amigos, y a lo sumo pues podían tener una, dos o tres líneas como mucho. Pasado todo eso, el mundo editorial, como decimos, cada vez se va creciendo más en favor precisamente del conocimiento de lo que se dice dentro de las páginas, y porque es una manera de conocer a las personas, en este caso varias personas, que son las que escriben y cuentan, relatan sus sueños,
sus realidades verdaderas, distorsionadas, sus ocurrencias imaginativas, su buen humor, su mal humor, sus miedos, sus ilusiones, porque absolutamente todo lo que el género humano es capaz de sentir en la cabeza puede salir a través del brazo, con la pluma y hasta el papel. En definitiva, como esa circunstancia se sabe desde muy antiguo, no podía sustraerse el centro artístico, literario, científico de Granada a la práctica de la literatura, al descubrimiento de la utilidad literaria de la palabra en las clases que se han organizado en torno a estas técnicas, el relato, los modos que se han venido impartiendo y que creo que el próximo día 5 quedarán clausuradas en este curso, digamos, académico, que ha venido coordinando con gran acierto José Gregorio Morón y a plena satisfacción, naturalmente, de la Junta Directiva y sobre todo de las personas que habéis querido estar en estas clases. La novedad de este año, pues la novedad es que se han recogido tantos relatos como personas habéis venido asistiendo a este curso y se ha hecho un libro que además se llama Relatos Abuela Pluma. No podía tener un mejor título porque os habéis fijado que cuando una paloma bate las alas de manera muy fuerte y acelerada, alguna vez una pluma se desprende y cae en un movimiento helicoidal hasta posarse en algún lugar. Estos son las plumas vuestras que las habéis lanzado al aire y ahora caen en las mesas, en las manos de los que somos lectores habituales y vamos a disfrutar, a deleitarnos por lo que se os han ocurrido con los relatos, los ambientes de relatos que aquí habéis recogido. José Gregorio me invitó a prologar este conjunto de relatos que de principio renuncio a porque aquí lo importante es vuestra pluma, vuestra abuela pluma, el movimiento de vuestra pluma, la carga de tinta a través de la cual tenéis que contagiar vuestros sueños, vuestras ilusiones, vuestros relatos sabidos, inventados, reales, irreales, para lo que os deseo larga vida literaria, muchos éxitos y más que los propios éxitos editoriales, vuestra propia satisfacción personal. El Centro Artístico está muy orgulloso hoy de todos vosotros y muy satisfecho de vuestro esfuerzo, de vuestro trabajo y del trabajo de José Gregorio, que ha sido precisamente recoger el espíritu antiguo del Centro Artístico, porque aquí no solo se ha venido desde hace 140 años a hablar de literatura o de arte o de historia o de ciencias o de letras en general, sino que se ha venido también a aprender al comienzo de la historia, de esta larga historia de esta casa, hubieron clases de dibujo, de pintura, también de literatura e incipiente periodismo, y muestra de ello son los muchos autores que de esta casa salieron
y sus obras están diseminadas bajo las cabeceras periodísticas que se guardan, que se custodian en la hemeroteca más importante que hay en Andalucía hoy día, que está en la Casa de Martín. Y por mi parte, pues yo creo que no debo de decir nada más, volver a felicitaros y en esa felicitación agradecer el magisterio que ha venido ejerciendo José Moreno Arenas, que nos llena precisamente de ocurrencias literarias del año y que cada año celebramos unas jornadas teatrales de creación teatral, de exégesis y análisis del teatro en Alborote, que tienen fama internacional, merecida fama, porque llevan el nombre de un autor importantísimo hoy en la literatura española, verdaderamente novedoso en sus modos de creación y en sus contenidos, como es Pepe Moreno, que es amigo mío, pero no por eso digo estas cosas, sino que por estas cosas es amigo. Bueno, y devuelvo la palabra al coordinador para que él vaya moderando las intervenciones y el desarrollo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a los que hoy os habéis acercado a la presentación de este libro de relatos que ideé hace un año. Lo que pasa es que era muy pronto para publicarlo, para hacerlo, y en este curso por fin ha sucedido. Bien, en primer lugar, he de dar las gracias, como no, al Centro Artístico y a su presidente, Joaquín Alfredo Abras Santiago, por el apoyo tan palpable y cariñoso que tiene hacia nuestro grupo de escritura creativa, como acabáis de escuchar. También he de hacer una mención especial a quien hoy nos acompaña como colaborador y prologuista, que es nada más y nada menos que nuestro querido amigo José Moreno Arenas, al que nombramos desde hace un año como nuestro padrino del grupo de escritura. Por favor, démosle un fuerte aplauso a ambos. Gracias también a todos los que forman esta familia, que una vez a la semana se reúne en la biblioteca de esta casa para crear relatos escritos en tan solo 20 minutos. Y agradecer además a todos los compañeros que han pasado por este grupo en estos 2 años de enseñanza. Les estoy especialmente agradecido a los escritores que han sido tan amables de acudir a mi llamada y de los que hemos aprendido diferentes técnicas. El próximo curso os anuncio que continuaré con esta misma dinámica. Hemos tenido el honor de contar con Óscar Parada, guionista de cine, que me dijo que no podía asistir, está trabajando en Málaga en un proyecto. Ayes Tortosa, que por cierto es el alma mater de la editorial, del grupo editorial Binomio, también se excusa, tiene un hermano enfermo y ha tenido que bajar a la playa. José Moreno Arenas, también nos dio unas clases magistrales de teatro y le hemos hecho caso, que hemos cumplido con la labor de hacerle algunas purgas. También a María Jesús Peregrín, que también se excusó. Bueno, a ella la conocí yo aquí en una presentación de uno de su penúltimo libro. Es compañera nuestra en la editorial, aparte de periodista durante toda la vida, pues escribe, es novelista y escribe
es muy bonito, tiene ahora mismo una novela que está triunfando como las anteriores, que también se me excusó hace ya varios meses cuando lo invité. Pero tenemos presente a otro colaborador y muy buen escritor, un gran escritor, que yo lo invité sin saberlo, porque me habló Víctor Gallardo, que es el editor de la editorial. Yo necesitaba un guionista de cómics para que nos enseñaran cómo se escribían los cómics. Los cómics son muy importantes, ya no es solo humorísticos de Mortadelo y Filemón y tal, sino hay una amalgama de cómics brutal, o de superhéroes que están de moda. Entonces pues me contactó Víctor con él, lo conocí y le pedí que asistiera, y así lo hizo. Hoy sí lo tenemos aquí presente, démosle unas palabras. Por último, pues invité a través de una compañera nuestra, amiga suya, que es Mari Carmen Gutiérrez, a Encarna Jiménez de Cisneros, que nos dio una clase magistral de escribir artículos periodísticos. Yo tenía muchas ganas de tener a una periodista, un periodista, porque eso es otro arte de la escritura creativa o de encargo, digámoslo, depende, y que también se excusó. Son personas que están muy ocupadas. Y así como la sorpresa que me he llevado con don Antonio Arenas, que ha acudido y que le estoy muy agradecido. Bien, todos han puesto su impronta en cada una de sus respectivas creaciones literarias, que han enriquecido nuestro conocimiento sobre la escritura creativa. Bien, la idea de crear un grupo de escritura me surgió al año de ser socio del Centro Artístico, y en 2023 le di forma. Fue el jueves 19 de octubre de aquel año, con una expectativa muy grande, a pesar de que nunca había dirigido ni coordinado este tipo de grupos. Pero si de algo me puedo sentir orgulloso en mi vida, es de ser atrevido. Al mes y medio me di cuenta de que este grupo de escritura tenía que ser diferente, y cambié de enviar ejercicios para realizarlos en clase para hacerlos en clase. Y fue ahí donde surgió la gran técnica literaria que utilizamos todos los escritores, que es el vuelapluma. Un tema sorpresa realizado en 20 minutos. Quería buscar la creatividad y se consiguió. Y aquí tenéis las pruebas. 2 relatos por autor, sorprendentes, mágicos y diferentes entre sí. Algunos compañeros se cernieron a los relatos en 20 minutos, yo incluido, y otros, al no haberlos terminado en clase, los completaron en casa. De ahí la diferencia de longitud entre algunos de ellos. He nombrado la palabra magia, y es lo que mejor define a este grupo de escritores, que hoy debutan como autores ya publicados. He de apuntar que la portada, y es muy importante para quien tenga el libro porque es una portada algo abstracta, que transmite a cada uno una cosa diferente, fue creada por los 10 componentes del grupo, que a la vez, asesorados por la compañera María Rosa Delgado Castro, que a la vez de buena escritora, gran escritora, es física pintora. Como anécdota os voy a contar que en una exposición colectiva que hubo aquí en el Centro Artístico, ella estaba de guardia y ahí fue donde la conocí, y en ese momento se apuntó al grupo y desde entonces aquí sigue con nosotros creando. Bien, ya tuvieron el sábado 17 su momento de gloria en la Feria del Libro de Granada, y al ver lo emocionados que estaban, hizo que me sintiera de todos y cada uno de ellos. En el libro encontraréis los bellos prólogos que nos han dedicado Joaquín Alfredo Aves y José Moreno Arenas. Todos estamos muy agradecidos, y he de agradecer también al excelente trabajo del grupo editorial Binomio, con este libro publicado en una de sus filiales, Editorial Támesis. Doy la gracia a Mar Delgado, que no ha podido venir, y a Víctor Gallardo,
almas que son los que trabajan allí, mucho trabajo, lo que es un editor, que junto a Ayes Tortosa, alma mater de la editorial, y unidos a un equipo de compañeros escritores, están forjando una gran empresa editorial por y para Granada. He de hablar, como no puede ser de otra manera, de los componentes del grupo de escritura creativa. Todos muy diferentes entre sí y a la vez iguales. Iguales en cariño e ilusión, iguales en predisposición y alegría, que a causa de estas virtudes y otras más, han logrado crear una familia a mi alrededor, la familia de los que aman el arte, en este caso, escrito. 20 minutos, sí, esa es la maravillosa, difícil tarea a la que se enfrentan cada semana. Llegan a la biblioteca con alegría de que comience el ejercicio y tras terminarlo lucen sonrisas entre las mejores galas literarias. Por cada uno de ellos. Perdón. Como nombro en la se han escrito obras de teatro, gracias a José Moreno Arenas, cuentos, relatos de terror, prosa poética además de relatos de fantasía, suspense y ciencia ficción, además de un sinfín de técnicas literarias para futuros proyectos dentro de este maravilloso mundo de la escritura. Y sin más que añadir, cedo la palabra a nuestro querido amigo José Moreno Arenas. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, permítanme que dé las gracias por las palabras que se me han dedicado, tanto por Joaquín como por José Gregorio. Y bueno, yo no sé si merecida o inmerecida. Estamos en este barco, y igual barco para adelante, y formamos parte de la tripulación, nada más. Espero que lo de no sea por prácticas mafiosas, lo del padrino. No, bueno, conociéndote, yo no diría eso. Bueno, dicho eso, gracias Joaquín como presidente del centro artístico, y bueno, en general todo el centro artístico, pues el Gregorio, el taller, todo, ¿no? Porque aunque parezca lo contrario, que no lo es, lo cierto es que uno crece también con este tipo de actividades. Es decir, uno viene para hacer crecer a los demás, pero lo que muchos no piensan es que uno también se alimenta de estas cosas. Conocer esta maravillosa gente, ¿no? Los alumnos del taller. Voy a tener que decir alumnas, me lo va a permitir. Me he quedado solo. A ver si hay algunos hombres que quiera apuntar al taller para que no seamos amiguitos. Y la verdad es que uno aprende. Y la prueba es que cuando me puse a hacer el prólogo, la verdad es que casi se me ha venido pues un repaso casi generalizado a mi vida teatrera, ¿no? Es decir, que sé. Y hay dos puntos importantes que quiero resaltar aquí. En primer lugar, me acuerdo cuando me dieron al principio de, ahora 20 y tantos años, al principio de milenio, me dieron el premio andaluz de teatro breve. Entonces estaba yo ejerciendo mi profesión en la provincia de Jaén y por asuntos de tipo oficial tuve que ir a Diputación, y allí un buen amigo, metido en política, allí en la Diputación, dice: enhorabuena, espero que pronto te den el premio grande. No, bueno, entendí lo que quiso decir. Lo que pasa es que el premio grande era ese, porque el certamen que se había convocado era el de Premio Andaluz de Teatro Breve, no cabía más, era ese y me lo dieron. Entonces hay una tendencia a pensar que por encima de lo breve está lo que no es breve, ¿sí? Y está mal. No sé si será buena idea empezar la charla diciendo pues casi lo que sería el final. Imaginaos que le hubieran dicho a Leonardo da Vinci
a ver cuando la Gioconda la hace un poquito más grande. No tiene sentido. Es decir, hay literatura buena y literatura mala, hay pintura buena y pintura mala, teatro bueno, teatro malo, cine bueno, cine malo. No entiendo yo eso de que porque es breve se le supone que hay que hacerlo crecer, ¿no? Es una forma de entender. Hay una palabra que lo recoge todo, es muy bonita, es minificción. Y vale lo mismo para el teatro que para el relato. Los cuentos, cuanto más cortos, mucho mejor. Sí. Relato, fijaos que hacemos distinción entre novela y el relato, ¿no? El relato se entiende como relato breve, narrativa son las dos cosas, pero es importante. Pero sobre todo, yo entiendo que como todo en la vida, como cualquier práctica, es la vida misma la que te va poniendo en ese camino. Y me explico. Yo tuve la enorme suerte de, primero, saber lo que quería escribir y no supe cómo saber escribirlo, hasta que tuve un encuentro fantástico, que ahora lo contaré. Por regla general, siempre se tiene la forma antes que el fondo. Siempre saber lo que quiera escribir, sobre todo cuando hay una edad temprana, estoy hablando de los 15 y los 16 años, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque tú ya has leído y sabes lo que quieres hacer. Pero, ¿qué tienes que volcar en esas páginas, en esas líneas? Es realmente lo complicado. Sin embargo, a mí me sucedió al revés, por una razón. Por las muchas lecturas que tuve, muchísimas lecturas. Yo soy de la opinión de que yo me formé en mi etapa de bachiller y universitaria, y a partir de ahí lo que pasa es que he ido añadiendo a lo que ya sabía. Pero la base de todo lo que eres hoy, yo la adquirí en ese momento. La infancia y apuraría por decirlo, en la adolescencia. Y algo más ya, si se quiere, en la juventud. Pero bueno, tampoco hay que hacer limitaciones entre unas cosas y otras. ¿Sí? Ese bachillerato que da pie después a los primeros años de universidad. Pero tuve la enorme suerte de... entonces yo desde los primeros años aposté por el teatro, por las lecturas, porque en el colegio se nos animó a hacer teatro, no a escribir, a estar dentro del mundo del teatro. Lo de la escritura fue después otra cosa. Y por supuesto a mi madre, que era una apasionada del teatro y que en cierta medida a mí se me permitió ver casi todas las obras que emitían a través de Estudio 1. Sois más o menos de mi edad, pues os acordaréis. Y ahí es donde empezó mi afición al teatro. Pero además, como el teatro era muy de continuo, y entonces cuando había solamente una cadena, había hasta 2, incluso 3 noches que había teatro a la semana, pues imaginaos, si no siguiera para hacerse ferviente animador teatrero. Ahí es donde empieza. Pero tuve la enorme suerte, estando haciendo todavía el bachillerato, de que vino, estaba yo entonces en Jaén, a un teatro que hoy no existe. Los que sois jiennenses seguramente lo conoceréis, Teatro Cine Asuán. Y bueno, hoy ya lo echaron abajo y han hecho ahí edificios de piso y todo eso. Y vino un espectáculo sobre piezas cortas de Antonio Martínez Ballesteros, uno de los autores más importantes que ha dado el teatro español en el siglo XX, y el número 1 en teatro breve, pero de todas, o sea, un auténtico maestro de lo breve, ¿no? Y entonces vino una compañía de teatro que montó 3 piezas breves de Antonio Martínez Ballesteros. Y ese pues ya sabe lo que tiene que hacer. Y entendí que mi forma de dar a conocer aquello que yo quería trasladar a los demás estaba a través de la brevedad. No de contar historias muy largas, sino que yo veía que lo mío eran como flashes, fogonazos, y entonces había que buscar la forma de hacerlo. Y aquel teatro de Antonio Martínez Ballesteros me dio la clave. Desde entonces, es verdad que he hecho muchas obras breves, he hecho también textos largos, y la gran mayoría de textos breves que al final he acabado haciendo una obra larga,
no es porque le dé más mérito a la obra larga, es por las exigencias de la sociedad en la que estamos viviendo. Y explico. En el arte de hacer comedias de Lope de Vega, pues ahí viene una serie de consideraciones de qué tenía que ser una comedia en el momento en que vivía Lope de Vega. En los corrales de comedia prácticamente había teatro el día entero. Los entremeses nacen para descanso del espectador, de que entre acto y acto nos den algo, y ese algo eran los entremeses. Vinieron de los pasos de rueda, etcétera, etcétera. Pero si os dais cuenta, el legado teatral español de lo breve es de lo más importante que hay. Es decir, tenemos una tradición de lo breve en el teatro, yo diría tan importante como el teatro de duración larga, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque los grandes autores son los que se han dedicado también a hacer teatro. Si os dais cuenta, y siguiendo las consideraciones de Joaquín, no voy a leer el prólogo, aunque ha habido gente que me ha dicho, lee el prólogo, lee el prólogo. No, no lo voy a leer, animo a que se lea, pero hay una parte del prólogo que lo considero importante teniendo en cuenta lo que yo acabo de decir ahora mismo. Fijaos y veréis. ¿Qué tiene esto que desmerecer a cualquier género literario, por largas que sean las obras, los textos? Y sumergirse en compañía de esas personas inquietas por liberar la tinta del tintero en las formas breves de la literatura, buceando tanto en los entremeses de Cervantes como en los relatos de Poe, en las rimas de Becker como en los cuentos de Virginia Woolf, en los aforismos de Nietzsche como en la greguería de Gómez de la Serna. ¿Qué más se necesita? Hay que extenderse, hay que dejar la miniatura escénica, como dicen algunos, para hacer obras más largas, hay que dejar el relato breve para hacer novelas que al final acaben siendo bestsellers, ¿no? No lo entiendo yo esto demasiado bien. Bueno, sí lo entiendo. Es decir, entiendo que hay formas distintas que pueden vivir perfectamente en total convivencia dentro de la literatura, y no tenemos por qué sentir, porque no lo hay en absoluto, ningún tipo de complejo porque la gente piense que la literatura convencional, la de duración normal, lo de normal entre comillas, es realmente la importante. Hay una literatura breve, de primerísimo orden, que nada tiene que sentirse, digamos, acomplejado, hablo más que nada por los autores, porque se haga ese tipo de literatura, con independencia del género literario que sea. Hay que apostar por ello y, sobre todo, como autores, autoras en este caso, saber elegir cuál es la forma de llegar a los demás. Porque yo entiendo que se escriben por dos razones. Una, por interés personal, porque es algo que llena, que nos hace crecer como seres humanos. Son unas preferencias que tenemos ahí muy guardadas en el interior, en el alma, y tenemos que pronunciarnos de alguna manera, pero no nos equivoquemos. Escribimos siempre para que los demás lean aquello que queremos expresar. Nadie escribe para guardárselo, para eso sería un error. Se puede escribir un diario, ¿vale? Pero incluso hasta los mismos diarios llevan una oculta intención de que al menos alguien algún día los lea. Si yo he escrito esto por algo, ¿no? Entonces, cuando se escribe, evidentemente es por algo personal, por una necesidad de tantas como respirar, como comer, escribir. Nos gusta expresarnos de alguna manera para el contento personal, pero sobre todo para que llegue a los demás. Es la importancia de la escritura, ¿no? El llegar a los demás.
como el resto de los medios de comunicación. No se escribe para ocultar, ¿sabéis? Lo del sedimento, ¿no? De aquello. No se enciende la vela para ocultarla, sino para que dé la luz. Pues, cualquier tipo de obra literaria, yo ya no voy a cansar. Lo único que insisto en la importancia, que no hay que hacer nunca comparación, no es necesario hacerla. La importancia de las formas breves de la literatura en general. Y que conste que aquí se me olvidó poner lo diré, el cine corto de Hitchcock. ¿Sí? Por decir algo, ¿no? Es decir, se podría esto haber añadido muchas más otras formas de obras maestras de cualquier tipo de género, sea literario, sea cine, sea lo que sea. Es la importancia. Y cada vez que alguien os diga algo, acordaos del ejemplo que os he puesto de la Gioconda. No lo sé, si habéis estado alguna vez en el Palacio Ducal en Venecia, habréis visto el mural, el enorme mural que hay allí de Tintoretto, que no es precisamente importante porque ocupe toda la sala, sino porque es una gran obra maestra, y punto, no porque sea grande. Pues lo mismo le pasa a la Gioconda, que es algo grande, no porque el tamaño que tiene, sino porque es una obra maestra. Y las obras maestras da igual que sean grandes o que sean pequeñas. Las obras maestras son obras maestras. Pues nada más, muchas gracias. Y aquí les dejo. Tras estas maravillosas palabras de José Moreno Arenas, pues vamos a comenzar. Algunas compañeras que hicimos por sorteo van a narrar uno de los dos relatos que tienen en la antología. Y vamos a empezar por la Benjamina del grupo, por Mónica Betanzos, que cuando yo la vi entrar digo, aquí hace falta juventud en el centro artístico, porque es una artista en su mundo de la música, pero también como escritora, y nos lo ha demostrado. Bien, Mónica Betanzos, que ha escrito Para ti soy invisible. Este relato trató sobre una persona que es invisible y escribe los hechos acaecidos desde ese estado. Cuando quieras, Mónica. Para ti soy invisible. Después de 10 minutos sentada en la máquina de prensa en el gimnasio, imaginando qué pasará por la cabeza de aquel particular monitor, decido charquear los dedos para desaparecer y volverme invisible. Espero a que cierre el gimnasio y lo sigo en cada tarea. Lo acompaño a recoger todos los discos, cerrar todas las puertas, al vestuario para que recoja sus cosas y me bajo hasta el garaje con él. Está callado, no habla, ni siquiera por teléfono. Se dedica a dar paso tras paso para llegar a donde quiere, en este caso, hasta su coche. Un Corsa blanco de 2013. Mete la llave porque el mando no tiene pila y se queda en el asiento del conductor, pensando, mirando a la pared. Yo me meto en el asiento del copiloto y lo miro. Saca su teléfono del bolsillo y manda un mensaje. Acabo de salir, ya voy para casa. Pone el contacto, enciende las luces y da marcha atrás. Maniobra para sacar el coche del garaje y conduce hasta lo que imagino que es su casa. No dice nada, no pone música, no hace ni una sola mueca. En pleno silencio aprecio su cara con una expresión de apatía. Estamos de camino a las afueras de la ciudad, y es de noche. Siento paz sentada a su lado, pero ciertamente me da un poco de lástima y me preocupa. El trayecto dura poco más de 25 minutos. Aparcamos en una calle pintoresca típica de un pueblo granadino. Corta el contacto, rebusca en la guantera y saca unas llaves, las de su casa, imagino. Se baja del coche y yo me bajo con él. Abre la puerta del portal, subimos unos 12 escalones, giramos por un pasillo a la izquierda y al fondo, ahí está, la puerta de su piso. Mete la llave, la gira y abre la puerta del primero C.
Entramos al piso y yo lo sigo a cada paso, no quiero perderme nada. Caminé hasta el final del pasillo y toco una puerta que está cerrada. «Adelante», suena una voz femenina. Él abre la puerta y desde el umbral le dice: «Hola, ¿has cenado?». Yo me asomo para verle la cara también y ella le responde con tono de disculpa: «Sí, lo siento». «No te preocupes», responde él, y vuelve a entornar la puerta tal como estaba. Recorre el pasillo, que viene a continuación, hasta la cocina y empieza a sacar cosas para una posible cena. Mientras tanto, yo me aparto de su lado por primera vez y me doy una vuelta por su casa. Entro al baño, toco todos sus botes, sus jabones, su espuma de afeitar, su desodorante, y a los de ella le echo un vistazo por encima. Salgo del baño, veo una puerta entreabierta y me asomo. Es su cuarto. Me adentro en él, paseo, miro sus pósters, su escritorio, sus cajones y me siento en su cama. De pronto, escucho el crujir de la puerta. Es él, está entrando. Se quita los zapatos, se quita la ropa y se pone el pijama. Se sienta en el borde de la cama, a mi lado, mirando a la pared, al frente, y yo miro con él. Lentamente gira la cabeza y me mira a los ojos. No entiendo cómo puede estar mirándome a un punto tan preciso. Toma una inspiración profunda y dice: «No hace falta que sigas fingiendo, ya sabía que estabas ahí». Qué relato, qué relato. Ay. Bueno, a continuación, pues va a narrar su relato otra buena escritora, así lo hemos vivido durante todo el curso. Su nombre es María Victoria Sánchez y su relato es Oscuro Reflejo. En este relato se escribió cómo al levantarse un día y al mirarse en el espejo se ve convertido en otra persona. Siete de la tarde. Como cualquier otro día de aquel frío mes de octubre, la tarde caía en sus últimas horas sobre el alféizar de la única ventana que daba al jardín. Desde mi rincón podía observar el encendido de las primeras farolas de la calle, más allá de la alambrada metálica que lo cercaba. Iluminaban la arboleda y esta, a su vez, mecida por el viento, se lograba colar, indolente, en mi dormitorio. Sin apenas darme cuenta, la oscuridad se había instalado con liviana pesadez sobre cada objeto y mueble allí presente. Cada poro de mi piel se fundía ahora con la húmeda penumbra del entorno, conteniéndome en un estado de intensa presencia. Lentamente, sin prisa, las sombras comenzaron a asomar desde cada rincón de la estancia. Alargadas, serpenteantes, recorrían ahora las paredes de la habitación. Lejos de incomodarme, el momento me resultaba placentero a tal punto que no deseaba romperlo con el prendido de una luz. Quizás por la agradable sensación de comunión que me embargaba y porque había decidido volver a citarme con ella para hacerla mía y verla una vez más. Aún tenía muy presente el encuentro que la noche anterior se había producido en este mismo lugar, en esta misma ventana. Esa noche, luz y oscuridad moldeaban a su antojo la fisonomía de mi rostro sobre el cristal. A mi parecer me aportaban unos interesantes rasgos de imponente atractivo. Divertido con mi recién descubierta imagen y jugando con ella, me di el tiempo de curiosear, posando mil caras, hasta llegar a la carcajada y finalmente a la admiración ególatra de mi imponente imagen. Allí, plantado delante del cristal, me sentía grande. Mi majestuosa figura se mostraba en todo su esplendor, imaginando la omnipotencia por la que el mismísimo mundo me rendiría idolatría. Yo, por encima del bien y del mal, imponiendo a mi antojo leyes sobre la vida de cualquier maltrecho individuo que osase contradecir mi evidente superioridad
y maravillosa fortaleza física. Cayó profunda la noche y con ella las ganas de reír. La lúgubre luz que entraba por la ventana siluetó en claroscuro mi rostro, facciones que en algún momento se tornaron en una grotesca cara que me miraba desde el otro lado del cristal. Una mueca por sonrisa parecía querer romper la frialdad con la que me observaba. Su mirada, antes mi mirada, se tornó la de un extraño que parecía tener la capacidad de ahondar en lo más recóndito de mi ser. Bebía mi vida a través de sus ojos y a través de ellos me arrastraba a su propio abismo, mi insondable vacío. Sentí como un helado escalofrío trazaba curso en mi espalda, erizándome cada centímetro de piel. Mi reflejo en el cristal había dado paso a una imagen espectral. Sumido en absoluta catarsis, acerté a balbucear unas palabras aún temeroso de desencadenar algún tipo de feroz violencia sobre mi persona. ¿Quién eres? Tragué saliva antes de volver a preguntar. ¿Qué haces aquí? Mi oscuro reflejo cobró vida y, haciendo verbo su respuesta, pronunció: ¿Aún no me conoces? Pausó su habla y me lanzó una cínica sonrisa para después continuar. Habito en ti desde el inicio del tiempo. Anido tu alma, oscurezco tu ser. Bebo tu sangre y hasta me divierte tu estupidez. Soy tu ego embravecido y el ridículo hombre que en el fondo reconoces ser. Soy tu fuerza más poderosa y tu flaqueza inconfesable. Tus más oscuros deseos, las míseras carencias. Tus derrotas y tus victorias vergonzosas. Todo lo que escondes para que nadie lo vea. Soy la esencia de tus contradicciones, la voz insidiosa detrás de cada movimiento. Por evitar mi mirada, has dudado de mi existencia. Has buscado distracción para el vacío que llevas dentro y del que también me alimento. Estúpida criatura ignorante de que allá donde vayas, te seguiré. Allá donde disfrutes, te acecharé. Porque al igual que la noche es al día, tú y yo somos inseparables, indisolubles como vida y muerte. Y sin embargo, ¿osas preguntar quién soy? Mírate, no eres más que una triste marioneta a merced de mi voluntad, por el mero hecho de ignorarme y sepultarme en la oscuridad. ¿Aún no sabes quién soy? Soy tu sombra más profunda, tu más despreciable ser. Bueno, dos relatos de 40 que tiene el libro y de unos 50 por cada uno de los que están aquí en los 2 años que lleva el curso. Me emociono al escucharlo y al leerlo, que me lo sé de memoria el libro, no he tenido más remedio para poder hacerlo. Bien, a continuación nuestra querida pintora y a la vez escritora María Rosa Delgado nos va a narrar su relato Sucedió en el aeropuerto de Barajas. Este ejercicio se trataba de escribir una historia
que sucede en una estación de tren, autobuses, puertos y aeropuertos. Es María Rosa Delgado. Bueno, mi relato se titula Sucedió en el aeropuerto de Barajas. Hoy es un día especial para mí. Viajo a Berlín para encontrarme con mi hija mayor y su marido. Mi avión sale a las 11 de la mañana, así que, siendo las 9, debo apresurarme para ducharme, desayunar y dejar la casa bien cerrada antes de partir. Siempre intento llegar al aeropuerto con tiempo suficiente para evitar el estrés, pero entre una cosa y otra voy algo justa. Tras terminar mis tareas, llamo a un taxi para que me lleve al aeropuerto de Madrid-Barajas lo antes posible. Cierro la puerta de mi piso, bajo en el ascensor y al llegar al portal, el taxi ya me está esperando. Saludo al conductor, entro en el coche mientras él guarda mi maleta en el maletero y partimos hacia el aeropuerto. Hay algo de tráfico debido a la hora, pero llegamos a tiempo. Pago, cojo mi maleta, me despido con un gracias y me dirijo al mostrador de facturación. Para mi sorpresa, acabo de llegar tarde. El mostrador ha cerrado y no podré tomar mi vuelo. La frustración me invade. Todos los planes que tenía en Berlín se desmoronan. Llamo a mi hija y le cuento lo sucedido. Ella, con calma, me dice que no me preocupe y que reserve el siguiente vuelo. Sin más opciones, me dirijo al mostrador de la aerolínea y compro un billete para el próximo vuelo que sale a las 15 horas. Mientras camino a la cafetería para tomar algo y hacer tiempo, un alboroto interrumpe la calma. Escucho gritos, sirenas y veo a la gente correr hacia los ventanales para observar qué ocurre. Por un momento pienso en lo peor, en un atentado de la banda terrorista ETA, pero no es eso. Lo que ha sucedido es devastador. El avión en el que debería haber viajado a Berlín se ha incendiado al despegar y ha explotado, dejando una enorme nube de fuego y humo. Mi reacción es inmediata. Rompo a llorar de una forma difícil de explicar. Por un lado siento una profunda tristeza por las familias que han perdido a sus seres queridos, pues es improbable que haya supervivientes tras semejante tragedia. Por otro, agradezco a Dios haber llegado tarde y no estar en ese infierno. Está claro que no era mi día. Aprendí que cada uno tiene su destino y que, aunque intentemos cambiarlo, lo que ha de ser, será. Está basado en un hecho real que sucedió por los años 70 en el aeropuerto de Barajas y he querido plasmarlo en este relato. Bueno, María Rosa, siempre nos sorprendes con tus libros ya publicados, con esa extensa bibliografía que tienes, que a ver si poquito a poco la vas sacando a la luz. Y como ha dicho, pues sí, este hecho yo lo recuerdo, era muy pequeño, se puso la televisión un día, la primera cadena, y en el aeropuerto que era aquel entonces era de Madrid-Barajas, pues ocurrieron estos hechos. Si me permite, María Rosa, quiero decir que esto es un hecho real, sucedió de verdad, pero no le ocurrió a ella, fue a su madre. Ella no era la hija que estaba en Berlín, pero su madre sí es verdad que iba a coger ese vuelo y lo perdió. Tú ya habías nacido, porque a lo mejor si tu madre hubiera muerto, yo no sé. Anécdotas que pasan en la vida y que no era suya. Bien, pues a continuación nuestra querida
María Luisa Sierra, Machi Sierra, nos va a traer un regalo que es el título de su narración. Y en este ejercicio se tocó a nuestra mejor amiga, a la pluma. Se trataba de escribir sobre un bolígrafo desobediente. Y voy a acompañar a Machi para que pase. Aquí, y cuando tú quieras. Buenas tardes. Esa noche, cuando el escritor comenzó a escribir, algo extraordinario, algo extraño ocurrió. El bolígrafo no transcribía sus pensamientos. En lugar de sus ideas, escribía palabras que no estaban en su mente. Al principio pensó que era el efecto del aguardiente que había tomado. Bebió un gran vaso de agua y esperó a que su mente se aclarara. Luego tomó su bolígrafo y le habló. Eres mi herramienta preferida, el último regalo que mi madre me hizo antes de morir. Ella era una mujer extraordinaria, valiente, intensa y peculiar. Murió cuando yo tenía 8 años. Ese día me dijo, siempre estaremos juntos a través de la escritura. Desde entonces, convertirme en un buen escritor ha sido mi meta. Y nunca he olvidado a mi madre. De pronto, el bolígrafo tiró de su mano hacia el papel y comenzó a escribir sin su control. Hijo mío, el tiempo pasa muy deprisa. Me has hecho vivir en todas tus novelas. Haces que vuelva a nacer en cada palabra, en cada letra, citaciones de tus maravillosas obras, en bibliotecas y librerías. Hoy estoy aquí para despedirme y escribir cuánto te quiero. Hay quienes creen que la muerte de una madre queda en la fría tumba, en el último beso de un día helado. No es así. Una madre vive en ti. Ese lazo, esa cuerda invisible permanece contigo y conmigo. Ese amor es tan grande que puede hacer que una madre muera y renazca. Hoy me voy porque sé que ya no me necesitas. No te preocupes, el día que te sientas solo y no sepas qué escribir, este bolígrafo volverá a vivir. Soy yo, hijo. Soy el amor. En ese instante el bolígrafo se detuvo. Una fuerza especial brotó en el escritor, quien lo tomó con firmeza y comenzó a escribir una historia preciosa, la más hermosa de su vida, que lo llevó a alcanzar un gran éxito. Qué maravilla de relato habéis elegido de los dos que teníais en el tema. Bueno, estamos ya estamos finalizando ya el acto y como no podía ser de otra manera, ya lo hice el año pasado cuando terminamos el curso, quisiera tener un detalle con la compañera y con el compañero Juan. Así que os he preparado un regalito que tiene un significado, porque este regalito que os he comprado es muy granadino, es un azulejo de la Alhambra. Entonces, como aquí José Carlos, que escribimos, y yo, bueno, tenemos personajes de la Alhambra, escribimos sobre la Alhambra, bueno, sobre Granada, no vamos a hablar de la Alhambra, sobre Granada. Uno nos acercamos a la Alhambra, otro al Albaicín y otro a los muchos hechos. Pues yo quería tener este detalle con vosotras y contigo, Juan. Es una tontería a ponerla en el frigorífico y si me permitís, pues vamos a empezar por este lado. María Rosa Delgado. Muchas gracias, cariño. Que te acuerdes siempre de la escritura de Granada, que es lo más importante que tenemos. Querida Cene Pizarro del Campo, cariño,
que ya mismo tiene su libro para publicarlo de poesía. Es una grandísima poeta. Lo mismo te digo que a María Rosa. Querida Analía, que es la sonrisa plena, la alegría de bueno, todas, que escribas como escribes, que es maravilloso y que te veamos algún día publicar. Y Victoria, ¿qué te voy a decir yo a ti, Victoria? No, Victoria, te lo dije desde el primer día que aparecisteis ambas, cómo vienen de fuerte la gente, ¿te acordáis? Cómo vienen de fuerte, qué relatos me están haciendo a vuela pluma, que es muy difícil escribir en 20 minutos un relato, muy difícil. Que te anime esto a que sigas escribiendo y volcando ese corazoncito que tienes en tu pluma. Ay, Mónica. Cuando apareciste le diste juventud a todos estos señores mayores, alegría. Es una chica maravillosa, hace de todo, tiene su blog, está en el Real Conservatorio de Música de Granada, ya lo he escuchado, toca la flauta travesera como Los Ángeles, pero es que escribe, ya habéis visto una muestra, maravillosamente. Le ha dado frescura a este grupo de escritores. No hay de qué. Mónica. Gracias. Nada. Machi. ¿Qué voy a decir de Machi? Machi es actriz de teatro. Del grupo 11, de Jacaranda 11. Se atreve con todo. Con todo. Son valientes como ellas solas, porque también son casi todas compañeras. Vienen de la Bienal del grupo de la 11, que se celebra todos los años. De triunfar en Madrid, y tus relatos, te lo digo siempre, tienen alma, tienen de todo, nunca dejas de escribir, nunca. Gracias. Ay, Encarnita, es la Benjamina, con permiso de Mónica, por su forma de ser, por su forma de actuar, porque está en todos sitios, porque viaja, porque escribe, porque hace teatro, porque ha sido maestra costurera durante muchos años. Es una artista de las pies a la cabeza. Y cada vez que escribe, me sorprende su facilidad, su imaginación, su humor. Es muy humorística escribiendo. Aquí tienes tú. Muchísimas gracias por todos los elogios que nos merecen. No, digo la verdad, ¿sabéis? Vosotros me aportáis para yo poder ser así. Pero sabéis que te lo digo lo bien de corazón. Gutiérrez, otra grandísima. María del Carmen Gutiérrez. Que también tengo un nombre, ¿eh? María del Carmen Gutiérrez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Queda algo para decir? ¿Queda algo para decir? Algo personal para ti. María del Carmen, bueno, yo la conocí en el taller de teatro que tenía Paco López hace ya varios años, y vi un huracán de mujer. Es una mujer que puede con todo, fuerte, valiente, atrevida. Se atrevió con el teatro, ahora está con Juan Ángel, con nosotros. Cuenta cuentos, lleva muchos años de contando cuentos, nos cuenta maravillosamente bien. La invité a que viniera a escritura y piqué. Y picó, y como picó, porque el primer relato todavía lo recuerdo. ¡Qué maravilla! Te dije, ¿por qué no lo has elegido aquí? Eligió lo que ella quiso, no le tocó, no lo ha tocado, pero es que tiene unos relatos maravillosos. María del Carmen, muchas gracias, que vamos a seguir haciendo de todo. Muchas gracias. Y por último, no menos importante, a Juan Ángel Molina León. ¿Y qué os voy a contar de Juan Ángel? Pues persona humilde donde la haya, prudente. El ego en él no existió, la madre se lo dejó dentro, no lo tiene, os lo digo de verdad.
Pero yo me voy a permitir el lujo de decir quién es. Juan Ángel es un artista como la copa de un pino. Como actor, como escritor, hace cine, teatro, ahora está un proyecto que tiene para estrenar su próxima obra. Está también rodando películas, tiene películas por ahí, participaciones, ha viajado por toda España. ¿Por el mundo también ha hecho cine? No, todavía no. Le quiere ir a Hollywood. Yo lo he visto, he tenido el placer de verlo en una de sus películas y a mí me enamoró su personaje. Era secundario, pero me enamoró y todos se enamoraron de tu personaje. Loquillo perdido, sí. Y bueno, estáis invitados todos porque el próximo sábado, día 7, se van a emitir en Cine Megarama 4 o 5. 4 cortos de realizadores granadinos y él participa en uno de ellos, otros compañeros y compañeras que han estado, algunos en el grupo de escritura. Juan Ángel, te estoy muy agradecido por todo lo que aportas, por cómo eres, sobre todo cómo eres. A ti. Y él tiene que faltar una compañera si quieres no Puede puede llevar venir. una sorpresa, ¿eh? Ese no soy yo. Bien, pues nada. Puedes, claro que puedes. Un minuto, menos. Si estuviera aquí uno de los más importantes escritores valencianos, Eduardo Giles, os diría pues lo que yo voy a decir ahora. Yo lo voy a coger prestado de él. Sentía unos privilegiados, porque los textos de minificción, como lo he dicho antes, sean del género literario que sean, no son solo cuestión de folios. Lo más importante es la capacidad de síntesis del autor o de la autora. Y esa cualidad no la tiene cualquiera. Capacidad de síntesis. Es decir, aquello que puede contarse, aquella historia que puede contarse en 100 folios, en 200 folios, saber escribirla con todo lo que ello supone en 1 o 2 folios, pero sin que pierda nada de cómo se puede trasladar una historia de 100 folios a 1 folio. Y eso no es cuestión solo de espacio, es cuestión de saber hacerlo, capacidad de síntesis, que no es fácil. Así que enhorabuena. Gracias. Me voy a permitir cerrar el acto. Bueno, tú te has traído tu libro, ¿no? Sí, lo tiene. Vale. Pues entonces, vaya a pasar todas y cada una, porque a Joaquín se lo firmaste todos menos Juan Ángel. Y yo os voy a prestar mi bolígrafo, al que le tengo mucho cariño, sinceramente. Tengo que estar la pluma. Si no me con pluma no sé. Como algunos me habéis preguntado a la entrada, y para no andar ahora repitiéndolo, y sé que muchos están interesados, el próximo día 17, porque antes se ha dicho el 7, este es el 17, es un número cabalístico, el 7. El día 17, martes de Corpus, Corral del Carbón, Federico en carne viva. Otra vez. Así que los que no lo hayáis visto es oportunidad, porque quizás ya sea de lo ultimito ya, y los que queráis repetir, vais a ver cosas nuevas. Aquí estamos. El martes de Corpus, día 17. No sabemos la hora, pero supongo que será tarde. 9:30, a las 10. Bien. Y bueno, quiera el ejemplar y quiera adquirirlo, pues ahí fuera tenemos al hijo de María Rosa y ya pues pueden firmarlo, que quería aquí la autora, los autores. Por favor, por orden, a don José Moreno Arenas. Vais pasando.